Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Se han preguntado si acaso este tipo de alabanzas pueden ser bíblicas y si es algo aceptable para poderlo practicar dentro de la iglesia? ¿O acaso será que esta alabanza es una alabanza extraña y que tiene algo que ver con el fuego extraño que aparece en un libro bíblico? Pues bueno, el momento de revelar esto ha llegado, así que ya comenzamos. Y bueno, como lo vieron en la introducción del vídeo, aquí estamos para hablar acerca de una alabanza. Y es que pasa que esta alabanza que voy a poner en unos instantes después, pues resulta ser algo controversial, porque la verdad, pues no es una danza así que, o una alabanza en la cual digan que están alabando el nombre del Señor como tal, sino más bien lo que están presentando es como una especie de concierto secular. El problema es que parece que esto es una alabanza que algunas personas que se dicen ser cristianas la defienden diciendo que esto aún así es correcto, porque de todos modos están alabando al Señor. Pero esto es verdad. Pues bueno, el momento de que vean el clip ha llegado. Así que vemos el clip y ya después diré si es bíblico o no. Bueno, después ya del clip mostrado anteriormente podemos darnos cuenta de que este tipo de bailes, como para ser considerado alabanza cristiana, la verdad es que no es una alabanza cristiana genuina, ni mucho menos para el Dios bíblico, porque si se dan cuenta, aquí estamos viendo perfectamente bien que las dos mujeres se mueven de una manera bastante inapropiada, en la cual una de las dos mujeres en la cual aparece su nombre como Jessica Pereira, se dan cuenta que se mueve de una manera como que mucho más inapropiada en una alabanza supuestamente dirigida al Señor. Pero si se dan cuenta, también la otra chica también está cometiendo una falta grave al bailar de esa manera también inapropiada, aunque tengo que decir que la que bailó más inapropiadamente fue la chica venezolana, mientras que la otra pues sí bailó inapropiadamente, pero te digo, la que más bailó inapropiadamente fue la venezolana llamada Jessica Pereira. Sin embargo, eso no quiere decir que la otra no haya bailado inapropiadamente, porque también lo hizo. Y bueno, ahora se preguntarán, ¿será acaso esta alabanza bíblica o no? La respuesta es un rotundo no. ¿Y por qué? Bueno, eso mismo ahorita se lo voy a decir del por qué no es bíblico. Número 1, están promoviendo la promiscuidad, la inmoralidad. Y esto lo digo porque en el libro de Corintios dice claramente que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y más bien aquí dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los injustos, ni los avaros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y una lista pues sí que es bastante larga, porque ahí está determinando cuáles son los tipos de personas que no entrarán al reino de los cielos. Y prácticamente pues estas personas sí son personas injustas o inmorales, porque lo que están promoviendo con este baile que dicen es una alabanza es promover abiertamente la promiscuidad y el hacer que los hombres que vayan a ver ese vídeo vayan a codiciar desafortunadamente a esas mujeres por el hecho de estar bailando de una manera inadecuada y de una manera bastante provocativa también. Y bueno, otra razón del por qué este tipo de alabanzas no son bíblicas es por la historia de Nadab y Abiú.
Y bueno, vamos a dar a entender qué es lo que pasó con Nadab y Abiú. Y es que resulta que estos dos chicos, que eran hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño al Señor Jehová. ¿Y qué pasó? Pues ellos intentaron ofrecer un incienso y hacer algo que el Señor nunca mandó hacer. Y por esa razón es que estos dos jóvenes terminaron siendo consumidos por el fuego por haber hecho algo que el Señor jamás pidió. Y esto pasa porque resulta que el Señor se airó con ellos por el hecho de que no lo trataron como un ser santo como Él lo quiere. Y bueno, aquí vamos a hablar acerca del pasaje que está en el libro de Levítico. Y bueno, ahora sí ya estamos para hablar acerca del pasaje de Levítico. Y bueno, aquí dice en el pasaje de Levítico que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito. ¿Por qué? Por si él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Ante esto, Moisés le dijo a Aarón: de esto hablará el Señor cuando dijo: en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y en este momento Aarón guarda silencio. Luego de esto, Moisés manda llamar a Misael y Elzafán, hijos de Uziel y tío de Aarón, y dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo del baile secular que mostré anteriormente? Bueno, tiene mucho que ver porque lo que están haciendo estas dos mujeres y este hombre que estaba cantando era más que nada ofrecer un fuego extraño directamente al Señor, cosa que la verdad es un peligro bastante grave porque no están dirigiéndolo a, a alguien así de que sea malvado, no. Más bien lo que están haciendo es que se lo están ofreciendo directamente al Señor. Y es que él mismo dice que no puede recibir cualquier tipo de alabanza. Y ver esto, la verdad es que sí da pena. Y me preocupa mucho porque no sé qué es lo que vaya a pasar después. Porque si estas personas no se arrepienten de corazón, van a tener que rendir cuentas ante el Señor ya en el juicio del gran trono blanco. Y bueno, la verdad es que al ver este tipo de alabanzas me da a entender que la verdad este tipo de alabanzas son bastante inadecuadas y de que hay que hacer lo que sea posible para que las personas que vayan a hacer alguna alabanza al Señor la hagan de una manera correcta y no de una manera profana como aparece en el clip de instantes atrás. Y bueno, la verdad es que este es un peligro bastante grave porque si se sigue promoviendo este tipo de alabanzas extrañas que son cosas que no tienen nada que ver con lo santo, la verdad es que puede ser un peligro muy grave que te puede causar graves consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que este vídeo haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este vídeo llegue a más personas. Recuerden que soy Tatsilaga Batsin y nos vemos en la próxima. Hasta luego.